Bueno, entonces vamos a continuar con el hueso parietal. Sobre este hueso, primero, vamos a quitar la pluma. Primero podemos decir que es un hueso par, a diferencia del frontal, que vimos que es solamente un hueso conjunto. El parietal son dos, hay un parietal derecho y un hueso parietal izquierdo. Es un hueso localizado posterior, este que vemos aquí en verde. Entonces, sobre su localización podemos ver que está posterior al hueso frontal, anterior al hueso occipital y superior al hueso temporal. ¿Listo? Al otro lado, articularía con el parietal del lado contrario. Y acuérdense que en esa articulación superior vemos que forma una sutura que se llama la sutura sagital. Miren la forma del hueso, miren que es un hueso como cuadrangular, ¿listo? Entonces se les describe un borde anterior, que sería este, un borde posterior, que sería este. En el borde anterior encontramos la sutura coronal, en el borde posterior encontramos la sutura lambdoidea, el borde superior, donde encontramos la sutura sagital, y un borde inferior, que sería este de acá, donde encontramos la sutura escamosa. Bueno, aquí lo estamos viendo desde una visión superior. Entonces vemos nuevamente cómo limita hacia adelante con la sutura coronal y el hueso frontal, y cómo limita hacia atrás con el hueso occipital y la sutura lambdoidea. En toda la línea media se articula con el parietal del lado contrario y forma la sutura sagital. Importancias de este hueso. Cuando lo vemos por la cara endocraneana, que aquí ya hicimos un corte sagital y estamos examinando este hueso por la cara endocraneana, vemos como sobre el hueso se labra, está como tallado, este surco, todo esto que estoy señalando acá. Ese surco lo conocemos o tiene un nombre que se conoce como la hoja de higuera y se corresponde a una arteria. Resulta que por acá al cráneo ingresa, por aquí abajo ingresa una arteria que se llama la arteria meningea media. Esa arteria ingresa por un agujero del cráneo, de esos agujeros que ya repasamos y vimos, por un agujero que se llama el agujero espinoso. Y una vez ingresa por el agujero espinoso, se ramifica por toda la cara endocraneana de los huesos del cráneo. Esa hoja de higuera o esa arteria es la arteria meningea media. ¿Qué pasa con las arterias? Acuérdense que las arterias, a diferencia de las arterias pulsan mucho más que las venas. Por eso es que cuando nos tomamos el pulso ahí en la muñeca, sentimos como sobresale y pulsa cada vez que late el corazón la arteria. Entonces lo mismo pasa acá, cada vez que esta arteria pulsa, ella va haciendo esas fosas, esos recorridos y va laburando y tallando esos recorridos en estos huesos del cráneo. Ya cuando quitamos la hoja de higuera, ¿qué queda? Queda ese recorrido que tenía la arteria cuando quitamos la arteria meningea media, queda ese recorrido que se conoce entonces ya como la hoja de higuera. Miren una cosa característica, la hoja de higuera aparece por el borde inferior y anterior. De aquí se extiende hacia arriba y hacia posterior. Entonces, esta distribución de la hoja de higuera es muy importante para que ustedes determinen de qué lado son los parietales o cómo podemos ubicar los huesos parietales. Entonces, en el laboratorio, cuando vamos al laboratorio, yo les voy a llevar varios huesos parietales y ustedes van a decir si es el parietal del lado derecho o si es el parietal del lado izquierdo, según la forma en la que se ramifica esa hoja de higuera. Entonces, tengan muy en cuenta eso, que se ramifica de adelante y de abajo hacia arriba y hacia atrás. Listo, nada más que decir del hueso parietal, tipo de hueso, sabemos que son huesos planos, sabemos que los tipos de articulaciones son también articulaciones inmóviles, creo que ya no queda nada más que decir de él. Bueno, vamos ahora con el hueso occipital. Sobre este hueso también decimos que es un hueso único, aquí lo estamos viendo en azul, es un hueso de tipo plano, localizado en la parte más posterior del cráneo, posterior a los huesos parietales que los vemos acá, acuérdense que se limita con ellos la sutura lambdoidea, y posterior al hueso temporal que vimos acá.
Esta sutura que vemos acá que estoy marcando se conoce como la sutura occipito-mastoidea. Después vamos a ver que en el hueso temporal esta porción se llama la apófisis mastoides, occipital, pero es que se llama sutura occipito-mastoidea. Ya sabemos entonces con quién se articula y cuáles son las suturas que forma este hueso. Aquí lo estamos viendo sin color. Y miren lo bonito de esta imagen, que sería esto de acá y que sería esto de acá. Miren que ahí estoy señalando dos huesos wormianos que se están formando en el espesor de la sutura lambdoidea. Del hueso occipital podemos describir ciertas estructuras que se forman, por ejemplo esta de acá que es una prominencia ósea que se hace a la parte posterior que se llama la protuberancia occipital externa u occipucio, o también puede conocerse o lo pueden encontrar con el nombre de inion. ¿Listo? Entonces, este de acá sería el inion, protuberancia occipital externa o occipucio. El occipucio es la parte más predominante y más sobresaliente hacia atrás del hueso occipital. Vamos a ver si lo vemos en una visión. Miren esta parte, esta visión lateral del cráneo. Miren que acá en morado tengo el hueso occipital y miren cómo le sale hacia atrás. Esta, bueno, ahí no lo marqué también, pero miren esta porción de acá que es la más sobresaliente, este sería el inion o el occipucio. Lo mismo que veíamos acá hacia adelante en la glabela, pero acá estamos en el hueso occipital. ¿Por qué les recalco tanto esta estructura? Porque al ser una estructura ósea que sobresale, cuando tenemos el cuerpo, cuando estamos completamente acostados, esas estructuras óseas son las que hacen contacto con la superficie sobre la que nos acostamos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la cama, el piso, la camilla, lo que sea. Luego viene la piel del paciente, en este región de acá sería pues como el cuero cabelludo del paciente y luego vendría la protuberancia ósea. Esos puntos que sobresalen forman entonces presión sobre la piel que está inmediatamente superior a esa protuberancia. Y esa presión hace que la piel, a ese pedazo de piel se le corte el riego sanguíneo mientras se encuentra apoyado. Entonces, muy importante, ojo pues con eso muchachos, porque si la piel pierde el flujo sanguíneo por más de 4 horas, esa piel va a necrosarse, va a morir y se le va a abrir un hueco en la parte posterior del cráneo al paciente. Esa piel toda se muere, empieza a descamar y termina el paciente con un hueco. Esas son las famosas úlceras por presión que se crean. Yo creo que por acá tengo una imagen que se los traje. Ya les voy a mencionar estas otras estructuras anatómicas. Esto, úlceras por presión. Entonces, ¿qué son las úlceras por presión? Son eso. Son úlceras, huecos, en palabras más coloquiales, huecos que se crean en la piel secundario a la pérdida del riego sanguíneo después de un tiempo prolongado o después de estar expuesto un tiempo prolongado a una compresión entre una superficie externa y una protuberancia ósea. Eso es lo que pasa. Miren entonces, por ejemplo, este paciente. Cuando ustedes están acostados, si quieren hagan en este momento el ensayo, acuéstense sobre la cama o sobre el piso y sientan en su cuerpo cuáles son las prominencias óseas que hacen contacto con el piso y van a sentir allá atrás ese occipucio. Van a sentir el sacro acá en la columna. Este paciente tiene una úlcera por presión sacra. Las úlceras por presiones adquieren el nombre de las regiones óseas que están comprimiendo. Mírenlo el pie, acuéstense sobre el piso y miren qué parte del pie está apoyándose sobre el piso. El talón, el calcáneo, esta es una úlcera calcánea. Y miren este bebé, por ejemplo. De las úlceras por presión tienen grados de clasificación, eso lo van a aprender pues más adelante en medicina. Y van a ver que hay úlceras estadio 1, este bebé, por ejemplo, tiene una úlcera estadio 1, lo dejaron mucho tiempo recostado sobre la cama. Ojo, siempre que ustedes vean este bebé así y vean una úlcera por presión que le está empezando a salir, piensen en maltrato infantil. Este niño no le están poniendo cuidado, a los bebés hay que estarles moviendo la cabecita. Entonces, ojo con estos signos que son signos indirectos de maltrato infantil.
a ese niño, donde lo hubieran dejado más tiempo en esa misma posición, la próxima vez que lo paren no va a tener eso así moradito, sino que va a tener eso hueco ahí. Y miren, por ejemplo, este otro paciente. Este es un paciente con una gran úlcera por presión, de hecho ya fue debilidad, ya fue llevado a cirugía a quitar todo ese tejido muerto y miren el hueco tan grande que se le terminó abriendo en la región occipital. Entonces, ¿por qué les recalco tanto esta prominencia ósea, esta estructura anatómica del hueso occipital, el famoso inion, protuberancia occipital externa o occipucio? Porque muchachos, ustedes van a tener, los pacientes son su responsabilidad. Imagínense ustedes un paciente cuando estén en el ruralito, en un pueblo lejano, no sé, les llega un paciente inconsciente, ustedes me entuban, inmediatamente tienen que transportar ese paciente y mandarlo a Medellín, a alguna unidad de cuidados intensivos cercana. Ese paciente del pueblo a Medellín se va a demorar 6 horas en el traslado o hasta más, quién sabe, dependiendo de la lejanía del pueblo, ¿cierto? Entonces ustedes lo montan en una camilla. ¿Y cómo son esas camillas de las ambulancias? Son extremadamente rígidas. Entonces, a esos pacientes es la responsabilidad del médico pensar que no solamente lo voy a estabilizar y lo voy a intubar y lo voy a mandar con medicamentos y líquido, sino que hay que hacer también algo tan sencillo como mover y cambiar la posición de la cabeza del paciente cada 30 minutos, cada hora máximo. ¿Listo? O mandarlo con una almohadilla, una silicona que proteja bien todas las estructuras óseas que están apoyadas sobre la superficie. Listo, entonces todo esto es responsabilidad del médico. Resulta que a ustedes se les olvidó dar esa orden y cuando llega el paciente a Medellín, lo aceptan en el Pablo Tobón Uribe y lo primero que van a ver es un paciente así, lleno de huecos, porque ustedes no pensaron en eso. Entonces, ojo pues que ese es otro tip muy valioso para toda la vida, para que se acuerden de esta estructura ósea que estoy aquí mencionando. Bueno, ¿qué más tenemos? Al lado y lado de la occipucio vamos a tener dos líneas que atraviesan el occipucio, una arriba y otra abajo, ahí las estoy resaltando, de forma horizontal. Se conocen como las líneas nucales. Está la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Importantes porque sobre esas líneas nucales son los lugares de inserción de los músculos del cuello y del dorso. Entonces, cuando veamos músculos del dorso, de la región posterior del cuerpo, vamos a ver el trapecio, el esternocleidomastoideo que llega hasta allá atrás, vamos a ver los oblicuos, el complexo mayor, complejo menor, que es semiespinoso, que el esplenio, bueno, una gran cantidad de músculos y yo cuando les menciono los músculos les voy a mencionar las líneas nucales, llegan a la línea nucal, entonces ya ustedes tienen que saber cuáles son las líneas nucales para que en la cabeza se pinten bien dónde es que se insertan esos músculos. Bueno. Entonces, línea nucal, miren que acá más o menos vemos la línea nucal superior y acá vemos la línea nucal inferior. Bueno. Por debajo de las líneas nucales vamos a tener un gran agujero, que es el agujero magno, ya lo mencionamos, acuérdense que el agujero magno es el agujero por donde sale la médula espinal, también por ahí ingresan dos arterias, que se llaman las arterias vertebrales, y al lado y lado del agujero magno vamos a tener dos estructuras que sobresalen, que protruyen, se conocen como unas protuberancias, se conocen como los cóndilos occipitales. Ojo, los cóndilos occipitales son las estructuras óseas que se articulan con la primera vértebra cervical. Por delante de los cóndilos occipitales, o sea, más o menos por acá, ahí no lo estamos viendo porque la imagen no me permite verlo, pero por delante de los cóndilos occipitales hay un agujero, que se conoce como el agujero precondíleo o conducto del hipogloso. Cualquiera de esos dos nombres es válido. Importante porque por el agujero precondíleo o conducto del hipogloso sale un par craneal, específicamente el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Por eso el conducto lleva el mismo nombre, conducto del hipogloso, para el paso del nervio hipogloso, que es un nervio que se dirige hacia la lengua para mover la lengua. ¿Listo? Es el nervio motor de la lengua. Por detrás de los cóndilos del occipital vamos a ver otro agujero, aquí sí lo alcanzamos a ver, mírenlo al lado y lado. Se conocen como los agujeros retrocondilios, por ahí sí no sale nada. Incluso esos agujeros retrocondilios pueden ser inconstantes, pueden o no pueden estar. Bueno, y aquí vemos la cara endocraneana del hueso occipital.
estamos viendo que también encontramos unas estructuras internas como esta, que es una protuberancia también, pero obviamente está a nivel interno, por eso la vamos a llamar la protuberancia occipital interna. Hay una cresta también, una cresta occipital interna y unos surcos laterales, así horizontales, que es por donde pasa un seno que se llama el seno transverso. Acuérdense lo que les dije, los senos son como el drenaje venoso, las venas del encéfalo. Entonces, esa venita que pasa por ahí se llama seno transverso, por eso se llama el surco del seno transverso. La importancia de esta cresta y de este surco del seno transverso es que a nivel del hueso occipital, cara interna, me delimita unas fosas. Dos fosas inferiores, que es donde se aloja el cerebelo, por eso se llaman fosas cerebelosas, y dos fosas superiores, pues que aquí están cortadas, pero dos fosas superiores que se denominan las fosas cerebrales, donde se aloja el lóbulo occipital del cerebro. Bueno, vemos otra vez por aquí el agujero magno y estos que serían los conductos hipoglosos o el agujero precondilio. Bueno, algo muy importante y es que el occipital, a ver, esto ya se los mostré, vamos a ver una vista lateral. Acá, miren el hueso occipital, aquí lo tenemos en morada. Aquí en azul tenemos el hueso frontal. Aquí en verde tenemos el parietal. Y este rosado, sí, este rosadito que tenemos acá es el hueso temporal. Listo, ya vamos ahorita a hablar de él. El hueso temporal, miren que se articula con el occipital. Y cuando se da esa línea articular entre estos dos huesos, se forma un agujero. Como no tiene forma redondeada, sino que tiene un agujero de forma rasgada, como así. Por eso se llama el agujero rasgado posterior. Vamos a ver que por aquí hay otro agujero rasgado, que es el rasgado anterior. Bueno, entonces, vuelvo y retomo. Importancia que cuando el occipital se articula con el hueso temporal, queda un agujero rasgado que se denomina el agujero rasgado posterior. Por ese agujero rasgado posterior pasa el noveno par craneal, el décimo par craneal y el onceavo par craneal. El noveno se conoce como el nervio glosofaringeo, es el nervio que se encarga de los músculos de la faringe y inerva la lengua también. El décimo es el nervio vago, que es el nervio visceral del tórax y el abdomen. Es el nervio que se encarga de mover el corazón, todo el intestino. Y el onceavo par craneal, que se conoce como el nervio espinal o accesorio, que es un nervio encargado de movilizar el cuello, porque inerva el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, que son dos músculos que movilizan el cuello. Entonces, todos esos salen por este agujero. Y también sale una vena por ese agujero que se llama la vena yugular interna, o ahí se forma la vena yugular interna. Por eso ese agujero rasgado posterior también lo podemos llamar agujero yugular. ¿Listo? Van a encontrarlo, si leen de otras bibliografías, van a encontrarlo con esos dos nombres, ambos son válidos. Bueno, creo que ahí tenemos el hueso occipital completo. Vamos a ver qué hueso continúa. Hueso esfenoides. Ojo pues con este hueso que es un poquito más complejo. El hueso esfenoides, esfenoides, la palabra esfenoides viene de cuña, porque es un hueso que cuña, está como entrecuñado entre los huesos anteriores y los huesos que encontramos a nivel posterior. El esfenoides es este amarillo que vemos acá. ¿Listo? Todo esto amarillo, miren hasta dónde desciende. Todo ese es el hueso esfenoides. Entonces, ¿dónde está localizado? Hablemos de su localización. ¿Está posterior a quién? Posterior al hueso frontal. Y miren este que tiene una aletica de tiburón, este grisecito. Ese gris se conoce como el etmoides. Ahorita vamos a hablar de él. Etmoides. Entonces está localización del hueso esfenoides, está localizado posterior al frontal y posterior al hueso etmoides. Y está anterior ¿a quién? Está anterior al temporal, está anterior al occipital e inferior al parietal. ¿Listo? Entonces miren que está como cuñadito entre todos esos huesos y por ahí, por eso es que se le dio el nombre de esfenoides.
¿Qué tipo de hueso es? Este es un hueso irregular. Y una gran importancia de este hueso es que hace parte de la fosa craneal anterior, esta mírenla acá, y la fosa cerebral media, fosa cerebral anterior y fosa cerebral media, o craneal anterior y craneal media, exactamente lo mismo. Entonces mírenlo acá, otra vez estamos viendo en amarillo el esfenoides, miren acá la fosa cerebral anterior, ya dijimos que ahí se aloja, sobre esa fosa descansa el lóbulo frontal del cerebro, y miren que también se extiende hacia la fosa cerebral media, esta de acá. Ahí es donde se aloja o se articula o donde se encuentra el lóbulo temporal del cerebro. Entonces miren que hace parte de las dos fosas. Listo. Miren que acá tendríamos, todo esto sería el frontal con las prominencias mamilares, cresta frontal, otra vez frontal con prominencias mamilares, y este pedacito de acá viene siendo el etmoides, entonces está posterior a estos dos huesos. Y anterior al temporal, todo esto viene siendo el temporal, y anterior al occipital, todo esto viene siendo el occipital. ¿Listo? Bueno, continuemos. El esfenoides quiero que lo aprendamos a ver tanto por la cara endocraneana, como lo vimos en esta imagen, y como lo vemos también en esta otra imagen, y también lo vemos, aprendamos a ver por la cara endocraneana, así como por la cara exocraneana. Entonces, si yo volteo el cráneo y veo la cara inferior del cráneo, yo veo acá también que se proyecta el esfenoides, todo este en amarillito sería el esfenoides, y también se proyecta lateral al cráneo, ya habíamos hablado de esta parte del esfenoides, si se acuerdan, se conoce como el ala mayor del esfenoides, hace parte del ala mayor del esfenoides. Acuérdense que acá tenemos un punto de referencia anatómico muy importante, que lo llamamos o lo conocemos como el terion, acuérdense con PT, la famosa 100, terion, hace parte del terio, miren que son 4 huesos los que forman el terio, 1, 2, 3, 4. Entonces también miren cómo vemos el esfenoides por esta cara lateral del cráneo. Ojo, el esfenoides es un solo hueso, es único, no es un hueso par. Y también si miramos la órbita, aquí la órbita tan bonita, si vemos el fondo de la órbita, ahí también vamos a ver parte del hueso esfenoides. Esto en amarillo que vemos acá es el esfenoides, ya vamos a ver qué porciones. Todos estos son las pistas que vemos pues, por su cara exocraneana. Entonces, aquí tenemos una imagen del esfenoides completamente desarticulado. El esfenoides es un hueso un poco peculiar, es muy bonito, voy a tratar de llevárselos al laboratorio, van a verlo, van a ver que tiene una forma muy bonita, se le escribe, hay personas que dicen que se les asemeja a una mariposa, pero anatómicamente está descrito como si fuera un murciélago, y realmente uno lo ve así de lejos, y sí, parece como un murciélago. Entonces, ¿qué tiene un murciélago? Tiene un cuerpo, toda esta parte central de acá es el cuerpo. Entonces al esfenoides también se le describe el cuerpo del esfenoides, todo eso que estoy señalando ahí. ¿Y qué más tiene un murciélago? Tiene unas alas, entonces aquí el esfenoides también se le escriben alas. Esta es una ala y esta otra es otra ala. Tiene una ala muy grande, miren que tiene una ala más grande que es esta y una ala más pequeña que es esta, al lado y lado. Entonces tiene unas alas menores y unas alas mayores. ¿Listo? ¿Y qué más se le describe anatómicamente? Como un murciélago tiene unas paticas, unos piecitos, al esfenoides también se le describen unos piecitos. Esos piecitos no se llaman piecitos, sino que se llaman apófisis, que yo creo que ya sabemos por la consulta que hicimos que es una perdón, sí, está aquí, que es una apófisis. Apófisis, bueno, pterigoides, con PT. Pterigoides. Listo. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que se le describen al esfenoides? Cuerpo del esfenoides. Borremos todo, estamos señalándolo bien. Cuerpo del esfenoides. Ala menor del esfenoides. Ala
mayor del esfenoides y apófisis pterigoides. Esas son las estructuras principales de este hueso. Cada una tiene sus peculiaridades anatómicas. Entonces vamos a ver parte por parte qué se le describe acá. Vamos por el cuerpo. Empecemos por el cuerpo. Entonces, el cuerpo es la parte más central de este hueso. Se caracteriza, primero que todo, y estrellita con esto que voy a decir, pongan ahí estrellita de cuaderno, se caracteriza porque en el interior del cuerpo hay una gran cavidad aérea, hay un gran espacio neumatizado. Lo ven ahí en la imagen. Entonces volvamos a repetir, este que vemos en amarillo es el esfenoides. Y miren acá el cuerpo del esfenoides y miren en el interior esto que estoy señalando en este momento, esa gran cavidad aérea, ese gran espacio neumatizado. O sea que, ¿cómo se llama eso? Seno. Recordemos que todos esos huesos del cráneo que tienen grandes cavidades aéreas como este, a esas cavidades aéreas se les llaman senos. Otra vez, ¿cómo se llama este seno? Seno frontal. Y este de acá, entonces, ¿cómo se llamaría? Seno esfenoidal. ¿Qué pasa con esos senos? Volvemos a lo mismo, que están al lado de la nariz. Por eso es que llaman al lado de senos paranasales. O sea que ya hemos visto dos senos paranasales. El seno frontal y el seno esfenoidal son senos paranasales. Miren esta importancia. El cuerpo del esfenoides no solamente en el interior contiene un gran seno, sino que en la parte superior, en esta parte de aquí arriba, hay una fosa. Mírenla acá. Esa fosa la vamos a conocer como la fosa hipofisiaria, porque ahí llega una glándula, vamos a ver cuando vamos en neuroanatomía, que cuelga así, se aloja ahí, que se llama la hipófisis. Entonces, pero se llama fosa hipofisiaria. Esa glándula, les adelanto, es una glándula muy importante porque secreta las hormonas del cuerpo, gran parte de las hormonas del cuerpo, lo que es la TSH, la GH, el FSH, LH, bueno, no sé si les suenan esas hormonas, pero de todos modos después vamos a ver una clase de eso. Ahí todas esas hormonas se están secretando de la glándula que se aloja en esa fosa. Y miren que en los extremos de esa fosa vuelven y sobresalen unas estructuras óseas que se llaman apófisis, esas que estoy pintando ahí. Se conocen como las apófisis clinoides, que creo que en un videito quedé pendiente de clinoides, quedé pendiente de corregirles si eran clinoides o no, si estoy en lo cierto, están confundiéndolas con las apófisis que tenemos en la mandíbula, que después las vamos a ver, pero bueno, esas ahí se llaman las apófisis clinoides. Entonces vuelvo y repito, seno esfenoidal, fosa hipofisiaria y apófisis clinoides. Algo muy importante del cuerpo del esfenoides que quiero que detallemos es miren toda esta cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. ¿Hacia dónde se proyectan? ¿Qué es esto? Hacia las fosas nasales. Fíjense que aquí está la nariz, miren que aquí está la boca. Entonces, los pacientes cuando sufren de sinusitis, todos hemos escuchado hablar de la famosa sinusitis, itis, ya sabemos que sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Realmente los pacientes pueden tener cualquier seno paranasal inflamado, seno frontal, o pueden que tengan el seno esfenoidal inflamado. Pacientes que tengan sinusitis del seno esfenoidal, eso hay que entrar y drenarlo. A veces drena solo, pero a veces se tapona el drenaje de ese seno. Como se tapona, entonces el médico tiene que llevar a ese paciente a cirugía y debe entrar una cánula por acá, por la nariz, y perforar y fracturar este hueso. Una vez se fractura el hueso, se libera todo ese pus que estaba ahí acumulado adentro. Entonces, muy importante, vuelvo y les repito, el cuerpo del esfenoides, miren como la cara anterior y la cara inferior del cuerpo del esfenoides se proyectan hacia las fosas nasales. Es por ahí donde se drenan en caso de requerir algún drenaje quirúrgico. Bueno,
creo que lo básico y lo grande del cuerpo es eso que les dije. Hay muchas más estructuras, pero nos vamos a centrar en ellas. Acá tenemos otras dos imágenes del hueso esfenoides. Vamos a hablar de las alas. Entonces, ya dijimos que hay dos alas, unas pequeñas y otras grandes. Las alas menores y las alas mayores del esfenoides. Estas de acá vendrían siendo las alas menores. ¿Qué característica tienen las alas menores? Una muy importante, que en la base, o sea, aquí, que este sería como el vértice, y esta sería la base, en la base de las alas menores se abre un agujero. Ese agujero, mírenlas acá, alas menores vienen siendo estas, y en la base acá se abre un agujero, mírenlo ahí. Ese agujero lo vamos a llamar, o lo vamos a conocer como el agujero óptico, por donde pasa el nervio óptico, segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Y otra característica muy importante de las alas mayores y las alas menores es que entre las dos alas, vuelvo y les pinto acá, alas menores, y aquí vengo y les dibujo otra vez las alas mayores. Miren que entre las dos alas se crea un espacio. Ese espacio lo vamos a conocer como la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Por la fisura orbitaria superior pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera rama del quinto par craneal, 5-1, yo les pongo el número 1 ahí, y el sexto par craneal. Entonces miren la importancia de esa fisura, por ahí pasan muchos pares craneales, 2, 4 ramitas de pares craneales. Y también pasa la vena oftálmica. Entonces miren que por aquí arriba, en el agujero que acá no se ve bien, el agujero óptico pasa la arteria oftálmica y por aquí abajo pasa la vena oftálmica. Bueno. Vamos con las alas mayores. ¿Qué característica tienen las alas mayores? Son estas que vemos acá, son más grandes, hacen parte de la fosa cerebral media. Y la gran característica de las alas mayores, ahí no se ve tanto, pero acá sí, es que dentro de ellas hay 3 agujeros. Primer agujero, miren el que les estoy pintando ahí, y se lo estoy pintando bien redondito. Se llama el agujero redondo. Segundo agujero, se los voy a pintar bien ovalado. Se llama el agujero oval. Y tercer agujero, uno chiquitico, este de aquí al lado y lado, que se llama el agujero espinoso. ¿Qué pasa por cada agujero? Por el agujero redondo pasa la segunda rama del nervio trigémino. 5-2. ¿Qué pasa por el agujero oval? La tercera rama del nervio trigémino. Rama 5-3. ¿Y qué pasa por el agujero espinoso? O que entra más bien por el agujero espinoso. Una arteria que se llama la arteria meningea media. Exacto, la arteria que vimos que se ramificaba y formaba la famosa hoja de higuera. Entonces por ahí entra la arteria, inmediatamente entra, ya empieza a ramificarse y va a dar toda la vascularización de las meninges, por eso ese nombre, arteria meningea, va para las meninges, arteria meningea media. Muy bien. Nada más que decir de las alas mayores. Las alas menores y las alas mayores, acuérdense que por aquí lateral vemos alas mayores y también en la órbita vamos a ver el hueso esfenoides. Este pedacito de acá es la cara exocraniana de las alas menores
Y esto es la cara exocraneana, parte de la cara exocraneana de las alas mayores. Aquí en la órbita, entonces, ¿quién queda en la base? Vuelvo y repito, ¿quién queda en la base de las alas menores? El agujero óptico. Miren que se va hacia el ojo, el agujero óptico. ¿Quién queda, muchachos, entre el ala menor, que ya se las dibujé ahí arriba, y el ala mayor? Les pongo más esta imagen. ¿Quién queda entre el ala menor y el ala mayor? Esta gran fisura. Me llama fisura orbitaria superior. Entonces miren que por acá, dentro de la órbita, también encuentro la fisura orbitaria superior. Por ahí están saliendo todos esos pares craneales que también van hacia el ojo. Y en el ojo por aquí se abriría el agujero que sigue por debajo de la fisura orbitaria. A ver, acá. Por debajo de la fisura orbitaria, miren que sigue el agujero redondo. Pero cuando lo vemos ya por el ojo, ya ese agujero redondo perdió la forma, se llama fisura orbitaria inferior. Por ahí estaría saliendo 5,2, la segunda rama del trigémino. Acuérdense por acá, segundo par craneal y arteria oftálmica. Por acá, tercer par craneal, cuarto par craneal, 5,1 y sexto par craneal y vena oftálmica. Y por aquí, ¿quién tengo saliendo? 5,2. Este es el cuarto, y aquí estaría el quinto. Listo. ¿Qué nos falta de describir o diferenciar de este hueso esfenoides? Acuérdense, bueno, esto ya lo habíamos visto, las alas mayores también se ven por aquí. Nos falta describir las apófisis pterigoides, las paticas de ese murciélago. Estas son las apófisis pterigoides de un lado y estas son las apófisis pterigoides de este otro lado. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el nombre apófisis pterigoides? Porque ahí en esas apófisis se insertan dos músculos que se llaman los músculos pterigoideos. Músculo pterigoideo medial y músculo pterigoideo lateral. Son dos músculos que se insertan ahí en las apófisis pterigoides. Y son músculos que se encargan de la masticación. Entonces mírenlas acá, aquí vemos asumadas las apófisis pterigoides. Acuérdense que son inferiores, entonces esto de acá son las apófisis pterigoides. Y cuando veo el cráneo por debajo, miren acá, obtendría las apófisis pterigoides, todo esto de acá. Son las apófisis pterigoides. Estos serían las alas mayores. ¿Y qué agujeros entonces serían estos? Este y este. Este es el agujero oval y este es el agujero espinoso. Entonces miren que también los agujeros no solamente nos vamos a aprender a verlos por la cara endocraneana, por aquí adentro, sino que también tenemos que aprender a verlos por la cara exocraneana. Por ejemplo, miren los agujeros que vemos aquí apareciendo por la órbita. Acuérdense de este acá arriba, ¿cómo es que se llama? Agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria para el nervio supraorbitario. Miren que por acá vamos a ver otro agujero. Y por la cara inferior del cráneo, también miren que aparecen otros agujeros. Aquí ya les di dos. El agujero oval y el agujero espinoso. Miren que están ahí al ladito de las apófisis pterigoides, por eso es que sé que es el oval y el espinoso. Bueno, vamos con el hueso etmoides. Entonces, el hueso etmoides, etmos, la palabra etmos viene de criba. Criba significa objeto agujereado. Y si vemos ese hueso a simple vista, miren todos los agujeros que tiene. Un objeto completamente agujerado. Incluso la mayor cantidad de agujeros las tienes en esta parte superior. Una lámina que encontramos aquí arriba. Eso es una criba. Miren ahí la imagen de una criba.
hicimos esa parte superior que yo les muestro acá. Voy a adelantar un poquito, miren acá. Miren todos los agujeros que tiene. Objeto completamente agujereado. Listo. ¿Dónde está localizado el hueso etmoides? Entonces, ojo, pues no es fenoides, sino etmoides, para que aprendamos a escribirlo bien. Es un hueso localizado posterior al hueso frontal. Acuérdense que este es el hueso frontal, el que forma el techo de la órbita. Y el frontal me deja un espacio. Y ahí en ese espacio, en esta escotadura, que yo creo que ya sabemos que es una escotadura, ahí encaja el hueso etmoides. Miremoslo aquí. Miren la localización en esta imagen. Acuérdense que acá está el hueso frontal, todo esto es el frontal. Ahí el frontal me deja este espacio y ahí encaja el etmoides. Entonces está posterior al frontal y está anterior ¿a quién? Anterior al esfenoides. ¿Listo? Traes entre esos dos huesitos. Lo mismo que dice acá. Y aquí lo vemos en colores. Miren que en rojo tenemos el frontal, en amarillo tenemos el esfenoides y entre los dos huesos tenemos al etmoides en verde. Importante, miren esta imagen, que reconocer que el etmoides hace parte de la fosa craneal anterior, fosa cerebral anterior. O sea que sobre él ya sabemos que el lóbulo del encéfalo está, el lóbulo frontal del encéfalo del cerebro. Hace parte de la fosa craneal anterior. Es un hueso impar, como lo dice acá, solo tenemos un etmoides. Está localizado en toda la línea media del cráneo, toda la mitad. Esta lámina que vemos acá, que estoy dibujando en este momento, hace parte del etmoides, en que está en toda la mitad del cráneo. Y se encuentra haciendo parte o ayudando a formar tanto la cavidad orbitaria como la cavidad nasal. Entonces miren que acá sobre esta imagen lo que dice es que sobrepuse como una imagen del hueso etmoides. Esta misma imagen que vimos al principio, grábensela muy bien, mírenlo ahí, grandote. Voy a coger esa imagen y la voy a sobreponer sobre este otro, imagen del cráneo. Miren cómo ahí encajaría el etmoides. Entonces miren que el etmoides hace parte de la cavidad orbitaria. Miren acá estoy dibujando la cavidad orbitaria y miren. No, en la pared medial de la cavidad orbitaria, ahí encontraríamos el etmoides. Miren que esta sería la pared superior de la cavidad orbitaria. Esta sería la pared lateral de la cavidad orbitaria. Esta sería la pared inferior de la cavidad orbitaria. En la pared medial encuentro el etmoides. Miremos la cavidad craneal. Hace parte del piso de la fosa cerebral anterior. Entonces miren que también hace parte de la cavidad craneal, del piso o de la base del cráneo. Y miren acá cómo se proyecta en esta fosa de acá abajo que vemos que es la nariz. O sea que también es un hueso que me ayuda a formar las fosas nasales. Un hueso muy, muy importante. Bueno, anatómicamente, ¿qué se le describe? Miremoslo así, a grandes rasgos y aprendámoslo a ver. Primero que todo hay una eje perpendicular que atraviesa por toda la línea media a este hueso. Esa lámina la vamos a conocer entonces como la lámina perpendicular. Miren que es una lámina delgada. Y esa lámina perpendicular está atravesada horizontalmente por la lámina horizontal. Entonces tenemos lámina perpendicular en negro, lámina horizontal en rojo. De la lámina horizontal cuelgan dos masas, ¿cierto? Al lado y lado. Esas masas las vamos a conocer como las masas etmoidales.
Lámina perpendicular, hablemos primero de la lámina perpendicular. Tiene dos porciones, como lo ven ustedes ahí. Esa porción superior la vamos a conocer como la porción endocraneana. Miremosla, me va a devolver nuevamente a esta imagen. Si ven la porción endocraneana de la lámina perpendicular. Entonces señalo la lámina perpendicular. Y obviamente miren que este piquito de aquí arriba se proyecta hacia el cráneo. Obviamente eso no está aquí por fuera del cráneo, eso estaría por dentro, ¿cierto? Entonces se proyecta hacia la cavidad endocraneana. Esta sería la porción endocraneana de la lámina perpendicular. Esa porción tiene forma de cresta, una cresta de gallo, pareciera como una cresta. A mí se me parece más como una aleta de tiburón. Yo siempre les voy a decir la aletica del tiburón, pero bueno, anatómicamente en los libros está descrito como que si se pareciera a una cresta de gallo, y por eso se le puso el nombre de crista galli. Esta es la crista galli, crista galli. En la crista galli se inserta luz del cerebro, eso después lo vamos a ver en neuroanatomía. Si quieren lo copian en el cuaderno para que lo tengan ahí anotadito. Después de neuroanatomía vamos a ver qué es la famosa hoz del cerebro. Y esta otra porción exocraneana es la porción que se aloja o se proyecta en las fosas nasales, en las cavidades nasales, y divide la cavidad nasal en dos fosas, una derecha y una izquierda. Miremoslo otra vez en esta primera imagen. Entonces miren la porción exocraneana de la lámina perpendicular, esta acá. Está la fosa nasal, cavidad nasal, y miren que atraviesa toda la mitad de la cavidad nasal dividiéndome la cavidad nasal en dos, una cavidad nasal derecha y una cavidad nasal izquierda. O sea que esta lámina perpendicular, porción exocraneana, forma el tabique nasal. Primera estructura que forma el tabique de la nariz. Miren que este es el tabique de la nariz. Y hay varias estructuras. Miren que ahí arriba estamos viendo el etmoides, pero ahí abajo hay otro huesecito formando el tabique de la nariz. Eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, ya entendimos la lámina perpendicular y sus dos porciones. Miren acá, tenemos una vista. ¿Qué corte sería este? Corte transversal, coronal, sagital. Este es un corte sagital, ¿cierto? Acá estamos viendo qué sería esto. Seno frontal. ¿Qué sería esto? Seno esfenoidal. Muy bien. Y entre el frontal, si les estoy diciendo que este es el frontal y este es el cuerpo del esfenoides, tenemos este hueso que sería el entre los dos está el etmoides. ¿Okay? Y miren que el etmoides tiene una porción endocraneana en forma de cresta, que es la que yo describo como una aletica de tiburón, que se llama la crista galli. Entonces miren que ahí se ve la crista galli. Y miren cómo hacia las fosas nasales desciende una lámina que divide la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Todo esto de aquí sería la porción exocraneana de esa lámina perpendicular. Esto que vemos acá es el tabique nasal. Entonces aquí estoy yo, nosotros estamos parados como si estuviéramos en la fosa nasal del lado derecho, y si yo quito ese tabique nasal, entraría a la fosa nasal del lado izquierdo. Miren que el tabique nasal lo forman tres huesos, tres estructuras. Este primero de aquí arriba, que ya dijimos que es la lámina perpendicular del etmoides. Otro hueso de aquí abajo que se llama el hueso vomer. Vamos a ver cuando veamos viscerocráneo. Vomer. Y un cartílago. Este cartílago se llama el cartílago septal, de septum nasal, septal. Ahí las adelanté las tres estructuras que conforman el tabique nasal. Estrellita ahí en esas tres estructuras. ¿Qué sería esto? Miren esto, muchachos. Apófisis pterigoides. ¿Quién se inserta ahí?
Músculos pterigoideos, medial y lateral. Músculos que se encargan de qué función? De la masticación. Ayúdame, mueve la mandíbula para masticar. Bueno, ahí como en forma de reposo. Miren que acá tenemos el tabique nasal completamente cubierto de mucosa. Tabique de la nariz. Aquí tengo otra vez el seno, miren el seno frontal también cubierto de mucosa. El seno frontal ya sabemos que los senos paranasales, miren acá el seno esfenoidal. Esos senos producen moco para limpiar la nariz. Y miren acá esto que sería fosa hipofisiaria. Y miren acá las apófisis clinoides. ¿Y este de acá qué sería? Cresta Gali. Muy bien. A ver, ¿qué más les iba a decir yo acá? Lo mismo. Miremos esta parte endocraniana. Cuando yo miro acá el hueso frontal, esto es muy importante, el rojito de frontal. Y acá el hueso etmoides, lo estoy viendo desde arriba, desde el endocráneo. Acuérdense que la cresta frontal, cuando se encuentra con la cresta Gali, que es la que estoy pintando en este momento, estamos viéndola desde arriba, entre las dos crestas se forma un agujero, ya se los había mencionado. Ese agujero se conoce como el agujero ciego. Por ahí pasan venitas, venas que drenan las fosas nasales y los senos paranasales. Pero entre la cresta frontal y la cresta Gali está el agujero ciego. Vamos a ver si en estas imágenes no se veían. Bueno. Foramen ciego, miren acá, voy a ver, lo pintan, se ve en el laboratorio. Vamos a ver todos esos agujeros en el laboratorio. Bueno. Vamos a describir ahora la lámina horizontal del etmoides. Entonces ya describimos la lámina perpendicular, ya sabemos que tiene la cresta Gali y el tabique nasal, la lámina horizontal, la que atraviesa horizontalmente esa lámina. ¿Qué pasa con esa lámina horizontal? Es muy agujereada, tiene múltiples agujeros, está muy perforada. Mírenla acá. Entonces al lado y lado de la cresta Gali se extiende hacia los lados una lámina, se llama la lámina horizontal. Esa lámina es muy agujereada. Entonces miremosla en otra imagen. Acá, mírenla acá. Miren todos los agujeros que tiene esa lámina. Por eso a esa lámina se le dio el nombre de lámina cribosa. ¿Qué significa criba? ¿Qué es una criba? Un objeto agujereado. Por eso a este se le dio el nombre de lámina cribosa. Por todos esos agujeros que se forman ahí, se ramifica un nervio que sale del cráneo, que se conoce como el nervio olfatorio. Primer par craneal. Entonces, la lámina cribosa está atravesada por el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Mírenlo acá. Entonces, sobre la lámina cribosa se encuentra el primer par craneal. Y ese primer par craneal, miren cómo se ramifica y atraviesa y perfora esa lámina cribosa. ¿Para ingresar a dónde? A la cavidad nasal. Es el nervio que se encarga de percibir los olores. Miren esto tan importante ahora que les voy a decir. La lámina cribosa forma el piso o forma parte de la base del cráneo, ¿cierto? Toda la base del cráneo que estamos viendo. Pero también la lámina cribosa forma el techo de ¿qué? El techo de la nariz. Entonces, ojo pues, otro tip para la vida. Estrellita en este dato que les voy a dar. Todo paciente politraumatizado, accidente de tránsito, trauma encefalocraneal, se dio muy duro pues en la cabeza, golpe fuerte y contundente en la cabeza, hay que explorar las fosas nasales. Y hay que mirar que no salga líquido de ningún tipo en las fosas nasales. ¿Por qué?
¿Qué pasa si ustedes ven un paciente que llega así inconsciente y ustedes ven que le está saliendo un líquido transparente por la nariz? Esa salida de líquido transparente por la nariz se llama rinoliquia. Rinoliquia. Siempre que ustedes vean eso y tengan un antecedente de un paciente que se dio golpe en la cabeza, piensen entonces que ese paciente tiene una fractura del hueso, de la lámina cribosa, y que por ahí se está saliendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Ves? Entonces, ojo con ese tip, hay que el paciente hay que explorar la nariz, hay que explorar a ver qué líquido, qué tipo de líquido está saliendo. Ya saben, salida del líquido transparente, todo, no vamos a confundirlo con una rinita. Todo nos ha dado gripa y sabemos que la gripa nos pone a moquear y que a veces nos sale como unos mocos muy aguados, pero no tenemos el antecedente de trauma. Entonces, no es que tengamos rinoliquia. Liquia significa líquido cefalorraquídeo, ¿listo? Saliendo por la nariz. Simplemente lo vamos a sospechar en pacientes politraumatizados con antecedente de trauma encefalocraneal. Entonces, ojo con eso, la lámina criosa, vuelvo y lo repito, lámina criosa forma la base del cráneo y a la vez el techo de la nariz. Ya hablamos entonces de la lámina perpendicular y de la lámina cribosa. Vamos a hablar ahora de estas masas etmoidales, de estos laberintos etmoidales. Yo qué nombre fue que les di acá al principio. Masas etmoidales. ¿Sí? También a las masas etmoidales se le pueden llamar laberintos etmoidales. Entonces, no se preocupen, los dos nombres son válidos. Si me escuchan decir cualquiera de los dos son válidos. Los laberintos etmoidales son masas neumatizadas. Ojo pues con esto. ¿Qué significa tener una masa neumatizada en el cráneo? ¿Cómo se llama entonces a ese espacio neumatizado? Seno. Ya sabemos que todos los huesos neumatizados, esos espacios los vamos a llamar senos. Entonces, ¿cómo se van a llamar todos estos senos neumatizados? Senos etmoidales. Y miren dónde están los senos etmoidales. Ya sabemos que aquí está la nariz, ¿cierto? Son las fosas nasales. Entonces, miren que quedan al lado de la nariz. O sea que los senos etmoidales son también considerados senos paranasales. Tercer seno paranasal que vemos. ¿Cuál es el primer seno paranasal que vimos? Seno frontal. Segundo seno paranasal, seno esfenoidal. Tercer seno paranasal, senos etmoidales. Los senos etmoidales también se pueden llamar celdillas etmoidales. Entonces, si me escuchan hablar de las celdillas etmoidales, son los mismos senos etmoidales. Bueno. Se ven muy bonitos en la resonancia. Miren esta imagen es la imagen de una resonancia. Todo lo que ustedes ven en negro es aire, todo lo que ustedes ven en blanco es hueso, y lo que ven en gris es tejido blando. Entonces miren que acá se ven muy bien los ojos, que es tejido blando, el ojo de un lado derecho, este es el ojo izquierdo. Y aquí tenemos que sería esto, ojo pues lo que estoy pintando, es el tabique nasal. Ya sabemos que el tabique nasal lo forman tres estructuras. O sea que si yo les pongo quiz, pregunta de quiz, esta resonancia, y les pinto esto, ¿listo? Les pongo una flechita acá, pregunta aquí al lado, mencione las estructuras que forma lo señalado. Entonces ustedes ya van a decir cuáles son las tres estructuras que forman ese tabique nasal. Al lado y lado del tabique nasal, acuérdense que cuelgan las masas etmoidales, los laberintos etmoidales, y miren cómo las masas etmoidales en su interior tienen grandes cavidades aéreas. Todas esas cavidades aéreas las vamos a llamar celdillas etmoidales o senos etmoidales. Miren que se ven muy bonitos estos senos paranasales en la resonancia. Esta es una resonancia. Y bueno. Miren esta otra imagen del etmoides. Vemos ahí muy bien el etmoides, no les voy a señalar, pero entonces ubiquen bien. Si tienen la duda me dicen y ya cuando nos reunamos les señalo. Miren la cresta Gali, igual ahí está señalado pues como con los nombres. Miren la cresta Gali, miren al lado y lado la lámina cribosa. Miren cómo esa cresta Gali y esa lámina cribosa están proyectadas hacia adentro, hacia la cavidad
a la cavidad craneal. Miren el tabique de la nariz, ¿sí ven el tabique nasal? Miren arriba está el etmoides y abajo está el vómer. Y miren hacia los lados las masas o laberintos etmoidales. Miren que esos laberintos etmoidales, ahí sí les voy a señalar, la parte lateral de esos laberintos etmoidales, este es un laberinto etmoidal, este es otro laberinto etmoidal. La parte lateral de los laberintos etmoidales es la que se proyecta hacia la órbita, forma la pared medial de la órbita. La cara, ojo pues con ese de trabalenguas ahí que no es para nada trabalenguas. Las caras laterales de los laberintos etmoidales forman la pared medial de las órbitas. Y creo que aquí lo vemos en una órbita, vamos a ver si les tengo acá muy bien. Acá está la imagen de la órbita. Este que vemos en gris, todo ese sería la cara lateral de los laberintos etmoidales. Por eso es que cuando uno le da sinusitis también se le descongestionan mucho los ojos, esos ojos son muy como congestionados porque todo esto es que está inflamado. Una sinusitis, todo esto se inflama. Y por contigüidad irrita el ojo. Bueno. Otra vez otra imagen del etmoides. ¿Ven la cresta Galli? Tampoco les voy a señalar acá. Cresta Galli, espero que todos lo vean. Si no lo ven, me dicen. Listo, sin pena. Pero que acuérdense en la diapositiva donde muestra tal cosa, déjenlo ahí anotadito en el cuaderno y me preguntan. Miren la lámina perpendicular, porción exocraneana. ¿Eso es igual a qué? Tabique nasal, ¿cierto? Es lo mismo. Dije lo mismo en dos palabras diferentes. Tabique nasal. Miren el hueso vómer. ¿Ven el hueso vómer? Y miren las masas etmoidales. ¿Ven las celdillas etmoidales? Muy bien. ¿Qué pasa hacia las fosas nasales? Ojo pues con esto. Las laberintos etmoidales, que acá los voy a dibujar, en el interior tienen las celdillas etmoidales. Ahí las estoy dibujando. Lateral forman la órbita. Pero medial, miren cómo sobresale hacia la cavidad nasal unas estructuras óseas como curveadas en forma de concha. Se describe como forma de concha de mar. Son como conchitas de mar ahí que sobresalen hacia la nariz. Del etmoides hacia las fosas nasales se proyectan las conchas o cornetes. Todos hemos escuchado hablar de los famosos cornetes. A todos tenemos a alguien que se ha operado de los cornetes. A mí me operaron los cornetes, eso. ¿Qué son los cornetes? Miren, son estructuras óseas. ¿Cuántos cornetes ven ustedes ahí en el lado derecho? Ojo, pues este es el lado derecho. ¿Cuántos cornetes? Uno, que se los pinté. Dos. Y aquí abajo hay otro cornete, mírenlo acá. Son unos huesos que sobresalen en forma de concha hacia las fosas nasales. Tenemos 3 cornetes en total en el lado derecho y por ende 3 cornetes o conchas en el lado izquierdo. Es válido decir tanto cornete como concha, cualquiera de los dos es válido. ¿Cómo se denominan esos cornetes o esas conchas? Cornete inferior, este abajo. Ojo, el cornete inferior no hace parte del etmoides. Son dos huesos diferentes. Este es un hueso y estos son otros huesos. ¿Listo? Pero bueno, también se llaman cornetes. Este es el cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Laberintos etmoidales. Seno o celdilla etmoidal. ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Qué es esto? Espero que lo estén diciendo. Ojo pues, ojo con este. Si tienen duditas me dicen. Todo esto entra para el parcial y quiz y todo lo que vamos a hacer. Entonces no se queden con las dudas. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Bueno.
Miren, otra vez una resonancia, y miren cómo se ve de bonito los cornetes, que tienen forma de concha de mar. Este acá sería el cornete inferior, este sería el cornete medio, y pues por allá escondidito, no se ve tan bien, estaría el cornete superior. ¿Qué sería esto? Tabique nasal. Miren que aquí se ve la boca, arriba de la boca está la nariz, está la cavidad nasal, y yo como en resonancia inmediatamente sé que estoy en la cavidad nasal por los cornetes, esas turbinas, también se llaman turbinas. ¿Qué función tienen los cornetes? Miren acá. Seno frontal. ¿Cómo se llama esto? Miren que tiene muchos agujeros. Lámina cribosa. Aquí atrás tenemos seno esfenoidal. Estas son las apófisis pterigoides. Miren que en verde, hacia las fosas nasales, miren que estamos en la fosa nasal, miren acá la nariz tan bonita, ¿cierto? Hacia las fosas nasales se proyectan los cornetes. Entonces este es el cornete, ¿cómo se llama este cornete? Cornete superior. Y este de acá, cornete medio. Y este de acá sería el cornete inferior. Miren que me los pintan en colores diferentes, porque este es un hueso y este de acá abajo es otro hueso independiente. Ojo con esto. Entre los cornetes, miren que acá tenemos los cornetes y mucosa, y aquí ya tenemos la cavidad nasal cubierta de mucosa. Y se ven los cornetes. Estos se ven en el laboratorio y se ven así de bonito. Entre los cornetes se crean unos espacios. Entonces, por aquí, por donde estoy pintando, entre el cornete superior y medio hay un espacio, entre el cornete medio y el cornete inferior hay otro espacio, y entre el cornete inferior y el piso de la nariz hay otro espacio. Esos espacios se conocen o se conocen como los meatos. Hay un meato inferior, un meato medio y un meato superior. ¿Por qué es importante los meatos? Porque los meatos son los lugares, ojo pues con esto, estrellita, con esto que les voy a decir. Los meatos son los lugares donde drenan los senos paranasales. El seno esfenoidal, mírenlo acá, miren este agujero, siguen ese agujerito de ahí, por ese agujero ahí es que sale toda la mucosa, todo el moco que se está produciendo aquí adentro. En el seno esfenoidal, miren que sale, el seno esfenoidal drena el meato superior. El seno etmoidal y el seno frontal y el seno maxilar, 3, drenan al meato medio. Y ojo con esto. El conducto lagrimonasal drena el meato inferior. ¿A qué le suena conducto lacrimonasal? Es un conducto que conecta con las lágrimas. Todos cuando lloramos, éramos chiquiticos y nos acordábamos que llorábamos a moco tendido, nos restregamos el ojo y no sentía, no se acuerdan ustedes que no siente como que todas esas lágrimas después escurren por la nariz. Es por eso, porque las lágrimas drenan a la nariz. Pero es que cuando llorábamos sentíamos como que ese líquido nos bajaba por la nariz. Es por esa comunicación. Y después cuando veamos ojo, vamos a ver cómo ese conducto conecta el ojo con la nariz, con este espacio de aquí abajo. Entonces, ¿para qué más me sirven los cornetes? Primero, los cornetes, conchas o turbinas, crean espacios por donde drenan los senos paranasales. Entonces me sirven para el drenaje de la mucosa de los senos paranasales. Y segundo, por la forma que tienen, vuelvo y me devuelvo a esta imagen, miren esa forma tan bonita de cresta y turbina que tienen, por la forma que tienen cuando el aire ingresa a la nariz,
cuando respiramos, ese aire que ingresa forma remolinos, turbulencias de aire dentro de las fosas nasales. Y ese aire empieza a revolverse dentro de las fosas nasales y empieza a chocar contra las paredes de las fosas nasales. ¿Qué tenemos en las paredes de las fosas nasales? Pelos y moco. Entonces, ese aire choca contra los pelos y el moco de las fosas nasales y hace que ese aire, si trae impurezas o suciedad, esa suciedad se quede pegado al moco y se quede pegado a los pelos. Entonces, las conchas, las turbinas o los cornetes, lo mismo en 3 palabras, son muy importantes porque limpian el aire, primero. Y segundo, también se encargan de calentar el aire. Resulta que en las paredes de las fosas nasales también hay arterias y venas. Y las arterias tienen sangre, la sangre es más bien caliente. Entonces ese aire que inspiramos empieza a calentarse para que no llegue tan frío a los pulmones. Entonces, ojo con estas estructuras que tienen una función para la limpieza del aire muy importante. Esto. Para la limpieza y el calentamiento del aire. Miren esta imagen. Ubiquémonos un poquito, detállenla. Miren la cresta Gali, ¿la ven? Miren acá. Miren la lámina perpendicular. Y miren las masas etmoidales con los senos etmoidales. Este sería el seno frontal en amarillo. Y este sería el seno maxilar. Esto no lo hemos visto todavía. Pero miren cómo las flechitas me van mostrando cómo se comunican esos senos paranasales. Miren esa flechita anaranjada, miren esta flechita verde y miren esa flechita amarilla. Miren cómo nos muestra cómo se comunican esos senos paranasales con los meatos. Miren otra vez, miren el seno esfenoidal, como la flechita azul muestra cómo drena hacia esos meatos, hacia esos espacios. Y nuevamente en este cráneo vemos los senos paranasales al lado de la nariz, miren que están completamente bordeando la nariz. Seno frontal, seno etmoidal, seno esfenoidal y el último que no hemos visto, el seno maxilar, que está en el hueso maxilar y lo hace parte del viscerocráneo. Vea pues, esto es lo difícil de este primer módulo. Con esta imagen, pausenla, cálquenlo, hagan un dibujo, tómenle foto. Miren que se ve, esta imagen es muy bacana porque nos hace el resumen de todos los forámenes y de todos los nervios que atraviesan esos forámenes. Lámina cribosa, primer par craneal, miren ahí está señalado. Agujero óptico, segundo par craneal, al ladito. Miren que los pares craneales van en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ellos van en orden de arriba hacia abajo. Es más fácil aprendérselo realmente, no es tan difícil. Noveno, décimo, 11 y 12, 12 pares craneales. Y ahí están, lámina cribosa, agujero óptico, fisura orbitaria superior, agujeros redondos, los pongo redondito, agujero oval, ovalado, agujero espinoso, pequeñito. Agujero rasgado anterior, meato acústico interno, hemos hablado de estos dos, ya vamos a hablar de ellos cuando damos el hueso temporal, fisura, agujero rasgado, tengo fisura en la cabeza, agujero rasgado posterior o agujero yugular, recuerden que ahí se forma la vena yugular y de todos los nervios también que atraviesan ese agujero, agujero hipogloso, agujero magno, agujero hipogloso para el nervio hipogloso. Entonces esta imagen es muy bonita, les resumo y todo.
repásenla hoy, mañana, todos los días, para que lo tengan grabado y cuando lleguemos al laboratorio, a ese quiz, mejor dicho, lo saquemos en 5. Hueso temporal. Entonces, el hueso temporal